Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, reinaba un silencio denso, casi sofocante. Las luces fluorescentes de la penitenciaría central proyectaban un frío resplandor sobre las paredes de hormigón, y dentro, un hombre negro estaba a punto de convertirse en una estadística más, una víctima de la injusticia. Marcus Jefferson, de 32 años, fue acusado de un delito que nunca cometió. El robo a mano armada en una joyería de lujo lo había traído hasta aquí, a pesar de pruebas dudosas y testigos cuyos recuerdos parecían influenciados por el miedo y los prejuicios. Los abogados lo habían intentado todo, pero el sistema, parcial y ciego, había hablado: la pena de muerte. Esa mañana, Marcus fue conducido a la cámara de ejecución. El sonido metálico de la silla eléctrica resonó por el pasillo como un toque de difuntos. Los guardias, silenciosos y estoicos, lo observaron mientras lo ataban firmemente. Marcus sintió que cada fibra de su ser temblaba, no de miedo, sino de ira contenida. No había hecho nada malo, y aún así, el mundo entero parecía conspirar contra él. El sacerdote recitó las últimas oraciones. El verdugo presionó el botón. Un estruendo eléctrico recorrió la habitación. Y sin embargo, nada. Marcus sintió un dolor punzante, una explosión de luz en su mente, pero su cuerpo permaneció ileso. El proceso se repitió 8 veces. 8 veces, la corriente hizo temblar la silla y las máquinas chillar, pero Marcus sobrevivió. Los médicos declararon el incidente como una falla técnica excepcional, pero Marcus sabía que no había sido un accidente. Sintió una fuerza extraña y poderosa que lo recorría, una energía que nunca había conocido. La muerte, que había estado tan cerca, parecía haberlo elegido para otra misión. Lo que aún no sabía era que esta supervivencia desencadenaría una serie de acontecimientos que revelarían la verdad, expondrían la corrupción del sistema judicial y cambiarían su vida para siempre. El hombre que se creía destrozado se preparaba para desafiar a la muerte y exigir justicia. Marcus Jefferson había vuelto a su celda, pero ya no era el mismo. Sobrevivir a la silla eléctrica le había dejado huella, tanto física como psicológica, quemaduras leves, cicatrices invisibles y, sobre todo, una rabia silenciosa que ardía en sus ojos. Sus compañeros de prisión susurraban su nombre con miedo y respeto, algunos creyendo que estaba protegido por una fuerza sobrenatural. Caía la noche sobre Charleston, y Marcus, sentado con la mirada fija en el techo gris, reflexionaba. Sabía que le habían tendido una trampa. Los testigos habían mentido, las pruebas habían sido manipuladas, y detrás de todo se escondía una red de corrupción y racismo institucional que debía desentrañar. Empezó a recordar cada detalle de su juicio, las inconsistencias en las declaraciones de los testigos, los informes policiales mal redactados, los vídeos misteriosamente borrados. Un plan se gestaba en su mente. No solo había sobrevivido a la muerte, iba a sobrevivir al sistema y derrocar a quienes lo habían condenado. Sus primeros pasos fueron sencillos pero arriesgados: recuperar las pruebas originales, contactar a un periodista que siempre había mantenido una mirada crítica sobre los casos legales e identificar a los responsables de la conspiración. Marcus sabía que cada movimiento debía ser calculado. Un error y volvería a la silla eléctrica, esta vez sin salida. El clic de las cerraduras anunció las rondas nocturnas de los guardias. Marcus se irguió con calma, con una leve sonrisa en los labios. El miedo había desaparecido, en su lugar, una determinación gélida. Ya no era solo un prisionero, era un estratega, un superviviente, dispuesto a desafiar a la muerte y exigir justicia. Mientras la noche envolvía Charleston, Marcus Jefferson comenzó a escribir mentalmente una lista de todos aquellos que lo habían traicionado. Y tenía una certeza: pronto lamentarían el día en que creyeron poder quebrantarlo. Marcus Jefferson sabía que permanecer impasible en su celda sería su mayor error. Cada día en prisión era una pérdida de tiempo y oportunidades. Tenía que actuar, pero con cautela. Sus primeros objetivos eran las pruebas, informes policiales, vídeos de vigilancia y todos los documentos relacionados con su arresto. Gracias a sus conocimientos jurídicos y a su aguda intuición,
comenzó a tejer una discreta red entre los reclusos e incluso algunos guardias que aún no habían sido corrompidos. No buscaba violencia, sino información. Cada conversación, cada mirada cruzada, se convertía en una forma de recabar pistas sobre lo que realmente había sucedido durante el robo de la joyería. Una noche, un recluso llamado Tommy Reynolds, es técnico informático, le habló de un archivo secreto guardado en la fiscalía local. Según Tommy, algunos vídeos de vigilancia habían sido falsificados o incluso borrados. Marcus sintió que se le aceleraba el corazón. Esta era la prueba que necesitaba para demostrar su inocencia. Pero no podía actuar solo. Marcus pensó en Elizabeth Carter, una periodista independiente que ya había expuesto varios casos judiciales de corrupción. Sabía que ella podía ayudarlo a revelar la verdad al mundo exterior. Mediante un discreto plan, envió un mensaje codificado a través de un viejo amigo que aún estaba libre. La alarma había sonado. Mientras tanto, Marcus seguía observando a los guardias y a sus compañeros de prisión. Anotaba su comportamiento, memorizaba sus rutinas e identificaba las debilidades del sistema penitenciario. Cada detalle era una pieza clave. Se preparaba para el momento en que pudiera tomar medidas directas contra quienes habían orquestado su condena. A pesar del peligro, Marcus sentía una extraña confianza. Su milagrosa supervivencia de la silla eléctrica no era casualidad. Tenía la sensación de que algo, o alguien, lo guiaba. Y sabía que este milagro debía tener un propósito, no se trataba solo de sobrevivir, sino de revelar la verdad y castigar la injusticia. Al caer la noche sobre Charleston, Marcus se puso de pie y miró por la pequeña ventana de su celda. La ciudad parecía tranquila, pero él sabía que la tormenta se acercaba. Y él, el hombre al que habían intentado doblegar, estaba listo para desatar esa tormenta con precisión mortal. Las semanas siguientes fueron una mezcla de paciencia y cálculo para Marcus. Cada detalle, cada movimiento dentro y fuera de la prisión, debía ser analizado. Sabía que el más mínimo error podía costarle la libertad, o incluso la vida. Sin embargo, la urgencia de demostrar su inocencia ardía más que cualquier miedo. Gracias a Tommy Reynolds, Marcus pudo obtener información crucial. Un antiguo servidor de la fiscalía contenía los vídeos originales de la joyería, antes de que fueran alterados. Esta era la prueba que necesitaba para demostrar que la escena del crimen había sido manipulada. Pero recuperar estos archivos no sería fácil. La oficina estaba fuertemente protegida, y cualquier paso en falso podría ser fatal. Marcus decidió jugar la carta de la astucia. Con la ayuda de un discreto guardia al que se había ganado con calma y respeto, comenzó a organizar una transferencia de documentos codificada, pieza por pieza. Cada microfilm, cada archivo fotocopiado, se convertía en un paso más hacia la libertad. Marcus sintió la adrenalina, pero se mantuvo concentrado, no quería dejar nada al azar. Mientras tanto, afuera, Elizabeth Carter recibía mensajes cifrados y pistas dejadas por Marcus. La periodista comenzaba a comprender la magnitud de la conspiración. Varios policías y funcionarios habían falsificado pruebas para proteger a una influyente red criminal. Elizabeth sabía que una revelación pública podría causar un escándalo nacional. Pero debía proceder con cautela, sus enemigos eran poderosos y estaban decididos a encubrirlo todo. Una noche, Marcus por fin consiguió una copia completa de los vídeos originales. Los examinó en el silencio de su celda. Cada imagen confirmaba su inocencia. Nunca había pisado la joyería el día del robo. La rabia lo invadió, pero rápidamente se transformó en determinación. Ahora tenía el poder de golpear a los culpables donde más les dolía, su reputación y sus carreras. Pero el camino por delante seguía plagado de obstáculos. Varios compañeros de prisión y guardias corruptos empezaban a sospechar de sus planes. Marcus debía actuar con rapidez antes de que se descubriera su plan. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Su milagrosa supervivencia de la silla eléctrica ya no era una simple hazaña, era el punto de partida de una guerra silenciosa contra la injusticia. Mientras se acostaba esa noche, Marcus sintió por primera vez una profunda certeza: la verdad saldría a la luz, y aquellos que pensaron que podían quebrantarlo pronto se darían cuenta de que habían subestimado a un hombre al que la muerte misma no había podido tocar.
Marcus Jefferson sabía que había llegado el momento decisivo. Con los vídeos originales y los documentos falsificados en su poder, finalmente podría demostrar su inocencia y exponer la red corrupta que lo había incriminado. Pero debía actuar estratégicamente, cada movimiento sería vigilado, cada error podría ser fatal. Elizabeth Carter estaba lista. La periodista había preparado un expediente exhaustivo, corroborado por testigos anónimos y análisis independientes de los vídeos. Juntos, organizaron una reunión secreta en un edificio abandonado de Charleston, lejos de miradas indiscretas. Marcus fue liberado de prisión con un pretexto médico, protegido por un aliado inesperado entre los guardias. La tensión era palpable, pero el hombre que había desafiado a la muerte ya no tenía miedo. Su primera acción fue publicar un extracto de los vídeos originales en los medios locales, acompañado de un informe detallado sobre las falsificaciones y manipulaciones del fiscal y ciertos policías corruptos. El efecto fue inmediato, estalló un escándalo y los responsables comenzaron a entrar en pánico. Las autoridades se vieron obligadas a abrir una investigación oficial. Pero Marcus no solo quería justicia, quería que quienes habían intentado quebrantarlo pagaran por sus crímenes. Gracias a las pruebas, varios policías y funcionarios fueron suspendidos y luego acusados de manipulación y corrupción. El fiscal jefe, una de las figuras clave de la conspiración, fue arrestado públicamente. El público, conmocionado por la magnitud de la conspiración, aclamó a Marcus como un símbolo de resistencia y verdad. Para Marcus, lo más importante no era la gloria, sino la paz interior. Había sobrevivido a la silla eléctrica, burlado a la muerte y restaurado su honor. Por fin podía respirar, sabiendo que su nombre ya no estaría asociado con un crimen que no había cometido. Mientras caminaba por las calles de Charleston, libre y victorioso, Marcus sentía el viento en la cara. Cada paso resonaba como un triunfo sobre la injusticia. Su milagrosa supervivencia no había sido un simple accidente, había sido el comienzo de un renacimiento, una lucha contra la mentira y la corrupción. La verdad había triunfado. Y Marcus Jefferson, el hombre que se creía destrozado, ahora era invencible.